Buenas noches, hermanos. Voy a pedir que me levanten una mano, pulgar, si me escuchan bien ahí. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, hermoso momento de alabar a nuestro Dios, hermosas las canciones. No sé si les pasa a ustedes, pero tengo ganas de escuchar todas las voces a una voz, cantando, alabando a nuestro Dios. Ya falta menos, no sabemos si acá en la tierra o en el cielo vamos a estar juntos de vuelta alabando a nuestro Dios, pero que podamos tener ese deseo. Me gustaría pronto poder oírlos. No sé ustedes, pero yo ya me cansé de escucharme siempre a mí cantando, pero me gustaría poder escuchar a todos. Es algo hermoso. Recién Jean leía un versículo en Colosenses, y parte del versículo decía, exhortándonos en toda sabiduría. Y justamente este es el tema que Dios traía a mi corazón, con respecto a la sabiduría. Y ya yendo a la palabra de Dios, dice en Proverbios 1:7, tenemos ahí las Biblias y pueden buscarlo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otra versión dice que temer a Jehová es la base del verdadero conocimiento. Pensando en la sabiduría, vemos acá en Proverbios que para poder adquirir sabiduría hay un paso previo. La sabiduría la da Dios, dice Proverbios también, pero necesitamos un paso previo que es temer a Dios. Bien, ya sabemos que tenemos que temer a Dios. Ahora, ese temor, ya lo hemos oído muchas veces, seguro la mayoría de nosotros, pero ese temor es tener miedo de Dios. Hay que pensar en esto. Yo buscando encontraba y pensaba que hay temores que están buenos, que son saludables, por así decir, y hay otros que no, que son miedos. Estamos en un mundo, y más este año con el tema de la pandemia, hay muchos miedos. Hay gente con temor a las finanzas, con temor a, a la muerte, con temor a la salud, y tantas cosas que nos acechan, que nos preocupan, hay preocupaciones que tenemos, y eso no es bueno. Hay un temor que sí es bueno y es natural, que está en nosotros y Dios lo puso, y es el que nos advierte del peligro. Es algo necesario, algo que tenemos que tiene que estar y nos ayuda a prevenir situaciones en las que podamos terminar heridos. Pero sin embargo, hay temores que no están buenos y son estos que nombrábamos. Y yo pensaba y meditaba que en el mundo hay muchos de estos temores y nos puede pasar a nosotros, ahora más adelante vamos a verlo a esto, de tener miedos, de tener temores, preocupaciones, pero pensaba en lo que veía en el mundo, que al no tener a Dios, con el pasar del tiempo, cuanto más se aleja el mundo de Dios, más miedos aparecen, más temores hay, más preocupaciones, uno no puede vivir tranquilo. Sin embargo, en Dios, como sabemos, podemos tener gozo, paz, tranquilidad, aunque nos encontremos en pruebas, y en pruebas difíciles. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Vamos a buscar Génesis capítulo 20, versículo 11, porque yo me preguntaba esto, ¿puede el creyente tener este tipo de miedos? Temor a la muerte, temor a fobias, a cosas que nos puedan suceder. Buscando un poco encontraba que en el Nuevo Testamento la palabra que se le da temor, la raíz griega es phobos, o como se pronuncie, que significa, de ahí deriva la palabra fobia, temores, miedos, que significa sobredimensionar peligros, sobreestimar nuestra capacidad para resolver los problemas.
tener miedo a cosas que realmente no se lo merecen. Sin embargo, pensaba, nosotros como creyentes, si crees en Dios, si tenés a Cristo en tu corazón, ¿podemos tener miedos, problemas? Y buscaba dos ejemplos, ahí ya deben tener Génesis capítulo 20, versículo 11, tenemos el primer ejemplo, esperen que lo busco. (20:11) dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Acá Abraham había llegado a la tierra de Gerar, se había encontrado con Abimelech, y los hombres que estaban allí, Abraham tuvo una preocupación, un temor, y era dice, respondiéndole después de la situación que sucedió, porque Abraham llegó a este lugar y presentó a su esposa, Sara, como que era su hermana. Y entonces casi toman por mujer, por esposa, a Sara, su mujer, los varones de este lugar. Entonces lo llaman a Abraham porque Dios se le aparece en sueños a Abimelech, y lo llaman a Abraham y le dicen, ¿qué pasó acá? ¿Por qué nos dijiste que era tu hermana? Y acá Abraham en el versículo 11 responde, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y Abraham, el padre de la fe, como lo llamamos, un hombre realmente fiel a Dios, con un corazón temeroso de Dios, con ejemplos como el de querer sacrificar a su hijo Isaac, poniendo a Dios antes que a su hijo, a ese un hijo que tantos años tuvo que esperar. Ese mismo Abraham se encontró en una situación en la que tuvo miedo. Y ese miedo lo llevó al pecado, lo llevó a mentir. Vamos unas hojitas más adelante, en Génesis 26:7. Bien, están buscando, ya lo tienen ahí. Es raro estar hablando y todo en silencio. Están todos muteados. Se siente extraño. Ya tenemos todos ahí Génesis capítulo 26, versículo 6 y 7. Dice así. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Isaac, hijo de Abraham, en el mismo lugar, en Gerar, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Versículo 6 y 7 del capítulo 26. Isaac, vemos acá que tuvo miedo y volvió a hacer lo mismo que hizo su padre. Ahora, acá ya podemos sacar algo con respecto a lo que puede provocar que tengamos miedos que no son saludables, que no es el temor que Dios manda que tengamos. Y es esto, que podamos desenfocarnos, que perdamos la vista en las cosas de Dios, que nos olvidemos de sus promesas y nos lleven estos temores, estos miedos a caer en la mentira, en el pecado, en equivocarnos, tal como le pasó a Isaac, tal como le pasó a Abraham. Si les pasó a ellos, sabemos que nos pasa a nosotros también. Tenemos muchas preocupaciones. Ahora bien, seguimos. Vamos a
a leer, vayan buscando Mateo capítulo 10. Vamos avanzando rápido. Es corto lo que vamos a ver, pero espero que podamos llevarnos algo que Dios me ha mostrado primeramente a mí, y es difícil estar en este lugar porque soy el primero que tiene que cumplirlo al estar enseñando la palabra de Dios. Mientras buscan ahí Mateo capítulo 10, pienso en otros ejemplos. Tenemos a Moisés, ¿recuerdan? Él tenía miedo de hablar en público cuando Dios le habla en la zarza, por medio de la zarza esa ardiente. Él le dice que él era un hombre tartamudo, que le costaba hablar, que no podía hablar en público, era otro temor que él tenía. También tenemos el ejemplo de Josué, que Josué, al morir Moisés, se encuentra con que le viene una responsabilidad muy grande. Encima, llevar adelante un pueblo que ya sabemos las cosas que hicieron, cómo le dieron la espalda a Dios tantas veces, y sin embargo él tenía la responsabilidad de ocupar el lugar ahora de líder, y Dios le dice que iba a estar con él, que no tenga miedo, que sea fuerte, que sea valiente, porque él iba a estar con Josué a donde quiera que vaya. Ahí ya tenemos una promesa de Dios, una palabra de Dios que lo alienta a Josué y nos alienta a nosotros. Claramente podemos ir viendo por medio de estos ejemplos que nosotros también podemos tener temores en la vida, en la carrera, en este andar diario. A pesar de que tengamos a Dios, nos pasa que tengamos preocupaciones. ¿Cuántas veces estamos preocupados quizás por el trabajo o por temas de salud? Recién nos mencionaba, daba el motivo de oración Daniela por el papá, y es una situación difícil donde seguramente vienen temores o pensamientos que puedan ser malos, pero sabemos que es normal, sabemos que es algo que nos pasa a todos, pero lo bueno es que podamos tener a dónde acudir, que podamos tener esta esperanza. Recién hablamos de que en el mundo es moneda corriente el temor, el miedo, y no tienen consolación. Muchas veces pasan su vida y mueren y vivieron así, y no tuvieron una consolación. Ya estamos ahí en Mateo capítulo 10. Hablamos recién del temor a la muerte que tenían Abraham, Isaac, por causa de los hombres que estaban en aquel lugar, por causa de su esposa. Tenían temor de que los mataran para tomar a su esposa. Ahora vamos a Mateo, esperen que lo busco. Estamos en Mateo capítulo 10, versículo 27 y 28. Acá en este pasaje, Jesús empieza hablándole a los discípulos, ¿sí? Empieza el pasaje nombrando a los discípulos, en el versículo, a partir del versículo 5, a nombrar los 12 discípulos. Él les encomienda y les da poder para hacer cosas, pero les empieza a contar que se van a encontrar con situaciones, ¿sí? Que iban a estar en medio de lobos, dice, de lobos vestidos de oveja, ¿sí? En medio de ellos. Se iban a tener que enfrentar al pueblo judío que negaba rotundamente a Jesucristo como el Rey, como el Salvador, y que iban a tener que enfrentarse a los gobernantes, y les está hablando de lo que iba a suceder. Y llegamos al versículo 27, dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Acá vemos
a Jesucristo advirtiéndoles, y claramente nos muestra el pasaje que iba a haber temores, iba a haber situaciones que les iban a dar a ellos a querer frenarlos, y había un objetivo principal, que era el decir a la luz, mostrar la luz de Cristo, hablar de Jesucristo a los demás. Se iban a encontrar con todo un mundo en contra, ¿sí? Iban a ir contracorriente, y se iban a encontrar con muerte, con persecuciones, pero que ellos estuvieran tranquilos, que no tengan miedo, les dicen, no temáis. Lo mismo nos dice a nosotros. Mañana hay una actividad, por ejemplo, de evangelismo. El no tener miedo al hablarle a los demás. Muchas veces, si yo soy el primero, me pongo en primer lugar, ¿cuántas veces o cuántas vueltas damos para poder hablarle a alguien? ¿Sí? Para hablarle a alguien de Cristo, pensando por temor al rechazo, por temor a que esta persona no quiera hablarte más, o lo que se te ocurra. Los temores hacen que uno no piense bien, que se retraiga, y evitan que podamos hacer la obra que Dios quiere. Y acá vemos el ejemplo en Mateo, que Jesús les habla a sus discípulos y nos habla a nosotros, de que no tengamos miedo, que vamos a encontrarnos con muchas situaciones que son motivo para temer, pero no tenemos que tener miedo, porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Claramente, si desviamos nuestra atención del Señor, podemos vernos enredados en diversos temores que no nos dejen avanzar, lo que decía recién. Vamos a Proverbios capítulo 1. Vamos a leer unos versículos ahí. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Dice Proverbios 1, versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hablamos del temor a la muerte, con el ejemplo de Abraham y de Isaac, temor a la gente, temor a lo que nos puedan hacer, cuando vimos el ejemplo en Mateo con los discípulos, y acá el temor a cualquier mal que pueda sobrevenir. Dice que vivirá tranquilo el que oyere al Señor, que oyere la sabiduría, dice acá el capítulo 1. Dice que habitará confiadamente. Pensando en el viernes pasado que nos hablaba Pablo Til, nos mencionaba una palabra que era contentamiento. Y eso es otra cosa que podemos llegar a perder por causa de los temores. Como recién decíamos, que por los diversos temores no nos dejen avanzar, que perdamos el enfoque que es Jesucristo, la obra que Él nos tiene preparada de antemano, que andemos en ella. Quizás no sea el tiempo que la tendríamos que haber hecho, o de la forma, o quizás no la hagamos por causa de los temores. Ya vimos que podemos tener miedos, pero ¿cómo hacemos para alejarnos de estos miedos y alcanzar el temor de Jehová? Y acá ya para concluir el tema vemos la parte de cómo alcanzar este temor de Jehová, ¿sí? Cómo alcanzar la sabiduría de Dios. Vamos a ver el ejemplo de Salomón, que es quien escribe el libro de Proverbios. Recuerdo también, y una de las cosas que me confirmó el hablar de este tema, cerrando la reunión del viernes pasado del pollo, también mencionaba esto, el pedir la sabiduría a Dios, así como Salomón, que no pidió riquezas, no pidió ninguna otra cosa, sino que pidió sabiduría. Entonces, viendo la vida de Salomón, podemos ver en qué situación estaba él para pedir esa sabiduría a Dios, porque dice que el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios le habló a Salomón,
Y podemos tener esa sabiduría que Dios le dio a Salomón. Dice que no hubo antes alguien tan sabio como él, ni iba a haber después en la tierra. Sin embargo, tenemos la palabra, sus dichos, sus proverbios, en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, esa sabiduría que él alcanzó, la podemos alcanzar nosotros yendo a la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 1, ya estábamos ahí, vamos a leer ahora desde el versículo 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, os simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Capítulo 2. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Una cosa a tener en cuenta es que el temor de Dios, como podemos ver en este pasaje, es una elección. Queda en nosotros que elijamos temer a Dios. Es la llave, la puerta que alcancemos sabiduría, que nos alejemos de los miedos que nos agobian, que nos frenan, que nos hacen mal, pero es una elección nuestra. Está en nosotros que elijamos temer a Dios. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Salomón, porque yo anoté acá 4 puntos a tener en cuenta que rescato de la actitud que tenía, que tuvo Salomón justo antes de pedirle sabiduría a Dios. Vamos a verlo esto en Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Algunos buscando. Recordemos, anoté 4 puntos, 4 cosas que hay que hacer para temer a Dios, para alcanzar esta sabiduría. Primera Reyes, capítulo 2. No sé si dije que era Primera Reyes. ¿Ya lo tienen? Dice,
Llegaron los días, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, la muerte. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Primer palabra. Andando en sus caminos. Márquenla ahí en la Biblia si les gusta marcar. Andando en sus caminos. Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren, guardar la otra palabra, mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos una hoja más adelante, capítulo 3, versículo 3 al 14 vamos a leer. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba al rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón, hijo de David. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, otra vez la palabra, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Lo primero que anotaba en el versículo 23 del capítulo 'Proverbios' capítulo 1, versículo 23, había anotado escuchar su consejo. Lo primero que había escrito era, para temer a Dios, escuchar el consejo de Dios. Esto está en Proverbios capítulo 1, versículo 23. Y en el versículo 33 vuelve a decir lo mismo, que era el que leíamos antes. Que si oyereis mi voz, mis mandamientos, dice que íbamos a estar confiados, tranquilos. Entonces, escuchar el consejo de Dios, escuchar la voz de Dios, estar atentos con nuestro oído escuchando a nuestro Señor. Segundo,
Guardar sus mandamientos. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 2, cuando David aconseja a su hijo Salomón, dice que ande en los caminos de Dios, en la ley de Dios. Lo vemos también en versículo 3 y 4. Tercero, clamar a Jehová. Versículo 3, pero de Proverbios. Vamos a ir a Proverbios, así lo leo. Dice, Proverbios 1, el 1:23 que hemos dicho escuchar su consejo, dice, volveos a mi reprensión. Se refiere al estar atentos a la reprensión de Dios, al consejo de Dios. Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El versículo 33 era, mas el que me oyere habitará confiadamente. Estos dos versículos hablan de él estar atentos, oír, escuchar a Dios. Versículo 2 del capítulo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Estar atentos a la palabra de Dios. Versículo 3 de capítulo 2 de Proverbios, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Clamar a Dios, buscar de Dios, pedir a Dios, como hizo Salomón, que pidió sabiduría, es otro punto necesario, es el buscar de Dios. No solamente oírlo por medio de su palabra, sino también hablarle a Él, pedirle que nos guíe. Él va a derramar de su espíritu. Ya a todo creyente, acá en el capítulo de Proverbios dice que va a derramar de su espíritu porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios iba y venía. Hoy podríamos decir ser llenos del Espíritu de Dios, porque el que cree ya es sellado y tiene permanentemente el Espíritu de Dios morando en uno. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en uno. Lo que podemos hacer es oír su voz, ser llenos del Espíritu Santo, que podamos clamar a Dios. Y en Segunda Reyes, andar en sus caminos, capítulo 2, versículos 3 y 4, repite el andar en sus caminos, el practicar la palabra de Dios, lo que oímos de Él, lo que buscamos de Él, que lo practiquemos, que andemos en sus caminos. Entonces vemos a Salomón, tanto en los capítulos de Proverbios como el ejemplo de cuando él pide sabiduría, vemos a Salomón cumpliendo estos puntos en su vida, escuchando el consejo, guardando los mandamientos, andando en sus caminos y clamando a Dios por sabiduría. Vemos los 4 puntos que mencionábamos: escuchar consejo, guardar sus mandamientos, clamar a Dios, como Salomón que pedía sabiduría, y andar en sus caminos, muy importante. Ninguno de estos 4 puede faltar. No podemos oír la palabra de Dios, como en esta noche o cada reunión que se abre la palabra y oímos su voz, y después con nuestra vida hacer algo diferente. No concuerda y Dios no va a actuar en consecuencia para bien nuestro. Llamado de atención, en Proverbios leíamos capítulo 1, algo que por ahí pasó así de largo. Dice, hay unos versículos ahí en el medio que hablaban de que cuando lo buscaren, ya Él no iba a responder. O sea que va a haber un punto en el que Dios ya no va a hablar, no les va a responder, ¿sí? Por eso el que aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar a Dios. Porque va a llegar un día donde Dios ya no va a responder. Dice Jesucristo que muchos lo van a llamar Señor, Señor, pero Él va a decir que no los conoce, van a golpear a su puerta y no los va a dejar entrar porque dice que Él no los conoce. Porque a Él lo mencionaron, hablaron de Él, dice que hicieron milagros, pero en sus vidas, en su corazón no estaba Jesucristo. Entonces, esto es un llamado de atención de no dejar pasar las oportunidades. Dios quiere que busquemos de Él
que lo escuchemos y que actuemos en consecuencia. Entonces, vamos a leer solo dos pasajes más. Uno que me llamaba la atención, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1. Y venimos hablando de la sabiduría, de los temores, los miedos que puede haber, el verdadero temor, que es el temor de Jehová, el que tiene que estar en nuestras vidas, y que podemos alcanzarlo de esta manera, escuchando su consejo, guardando sus mandamientos, clamando a Él y andando en sus caminos. Pero este versículo, yo le iba hablando de la sabiduría, yo le había pensado para fijar el tema, era Jesús, Jesucristo, fuente de toda sabiduría. Porque venimos hablando de la sabiduría, en el capítulo 1 de Proverbios vemos que la sabiduría está como personificada, como que es una persona hablando. Y bueno, es algo que llama la atención. Veamos acá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría que nosotros queremos alcanzar, la vamos a ver en Cristo, en sus palabras, en la ley que da testimonio de Él, ¿sí? En sus consejos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, de los Evangelios. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra a Jesucristo. Y Jesucristo es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios. Entonces, si nosotros miramos a Jesucristo, vamos a alejarnos de esos miedos se van a ir y vamos a tener paz en medio de las tormentas. Así como en este Salmo de David, capítulo 27, y ya para ir cerrando, que podamos alcanzar este temor de Dios día a día, es algo de todos los días. Como bien oraba Guillermo, decía que no podemos pasar mucho tiempo sin fallarle. Es algo de todos los días. Todos los días tenemos que volvernos a Dios, escuchar su consejo, guardar sus mandamientos, clamar a Él, pedirle que Él nos ayude. Necesitamos del poder de Dios para poder vencer nuestros propios deseos malos, las cosas que nos puedan pasar o sobrevenir, poder superarlas de la mano de Dios. Es la única manera que podemos. Y que, como en este Salmo de David, podamos tener este sentimiento, este deseo, y poder irnos a dormir tranquilos, sabiendo que Jehová, Dios, está con nosotros. Vamos a leer, busquemos ahí Salmos capítulo 27. Voy a leer del versículo 1 al 6. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vamos a irnos con este pasaje meditando y sabiendo que van a venir males, que van a suceder cosas en nuestra vida que preferiríamos que no pasen, pero sabiendo que tenemos al Dios Todopoderoso, que cantamos tantas veces, y que si Él está con nosotros, nadie puede contra nosotros, ni nada nos puede separar de Él. Así que, bueno, ese es mi deseo en esta noche, que podamos irnos meditando en esto, sabiendo que pase lo que pase, Dios está con nosotros, y que tenemos que ser luces que den gloria a Dios y que podamos mostrarle al mundo, no tener miedo, como mencionábamos, a la gente, sabiendo que hoy las cosas que están moviéndose cada vez más para censurarnos, que hablemos más, que mostremos más a Cristo, sin importar lo que venga. Así tengamos que poner la vida, como sabemos de muchos hermanos que lo han hecho, poner la vida por el Evangelio. Así que les deseo buenas noches y que Dios nos bendiga.